Buenas tardes, profesor, compañeros. En esta oportunidad vamos a explicar y exponer lo que es nuestro trabajo final sobre el análisis financiero internacional y gestión de riesgos en la empresa AgroExport SAC, una empresa peruana que se encarga de exportar productos agrícolas. Primeramente vamos a comenzar con la identificación del sistema monetario, mercado de divisas y tasa de interés. En este caso vamos a explicar lo que es la teoría. En cuanto al sistema monetario internacional tenemos que es un conjunto de normas e instituciones que regulan las regulaciones monetarias y financieras entre los países. Si bien su principal objetivo es garantizar que el comercio internacional, las inversiones y el movimiento de capitales se desarrollen de manera estable. Dentro de este sistema destacan instituciones tales como son el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y los bancos centrales, como se puede ver. En cuanto a los regímenes cambiarios, existen tres: el tipo de cambio fijo, el tipo de cambio flotante y el tipo de cambio mixto, que también se le conoce como flotación administrada. En el caso del Perú existe o no se utiliza más lo que es el último sistema, que es el tipo de cambio mixto, donde el valor del sol se determina principalmente por el mercado, pero el BCR del Perú interviene cuando existen fluctuaciones excesivas para mantener así su estabilidad económica. Ahora bien, vamos a hablar sobre el mercado de divisas y cuál es su funcionamiento en cuanto al tipo de cambio. El mercado de divisas, también conocido como Forex, es el mercado donde se compran y venden las monedas de diferentes países. En ese mercado se determina el tipo de cambio, el cual varía por factores como la oferta y demanda de divisas, las tasas de interés, la inflación y la estabilidad económica. Además, existen operaciones principales, por ejemplo, el mercado spot, las para transacciones inmediatas, y el mercado forward, que permiten fijar el tipo de cambio para una fecha futura y así decidir el riesgo cambiario. Siguiente. Respecto a las tasas de interés, estas representan lo que es el costo de un préstamo o rendimiento de una inversión. Tenemos las tasas locales determinadas por el Banco Central de cada país y también las tasas internacionales como la SOFR y la Prime Rate, que sirven de referencia para el financiamiento en dólares y las operaciones de comercio exterior. Además, aquí la teoría de la paridad de las tasas de interés explica que las diferencias entre las tasas de dos países suelen compararse mediante cambios en cuanto al tipo de cambio. Aplicando todos los conceptos el caso de la empresa AgroExport SAC, aquí la empresa opera en el Perú bajo un régimen de flotación administrada y realiza la mayor parte de sus operaciones en dólares, mientras que sus costos internos se pagan en soles. El tipo de cambio de acá de dólares a dólares influye directamente en cuanto a su rentabilidad. Aquí, si el dólar sube, recibe más soles, ¿no? Pero si baja, sus ventas disminuyen. Y pues para reducir este riesgo, la empresa utiliza o puede utilizar contratos forward y acceder a financiamientos mediante créditos nacionales y herramientas especializadas para la exportación. Y si bien, pues acá, para concluir en este caso, comprender lo que es el funcionamiento, comportamiento del sistema monetario en el mercado de divisas permite que la empresa AgroExport tome mejores decisiones financieras, ayude a reducir costos y también se mantenga su competitividad en el mercado internacional. Siguiendo con la exposición de mi compañera en la parte de financiamiento operativo y de corto plazo, tenemos la definición de las necesidades de financiamiento y también el ciclo operativo, cómo vienen a ser las NOF. Son los recursos financieros que una empresa requiere de manera permanente para sostener sus operaciones del día a día. Surgen del ciclo operativo y representan la inversión neta, lo que viene a ser nuestros activos corrientes operativos, que no es financiada directamente por proveedores o por pasivos espontáneos. Este, el NOF es igual a activos corrientes menos pasivos espontáneos.
Y el ciclo operativo viene a ser la dinámica de inventarios, cuentas por cobrar o también las cuentas por pagar. En el ciclo operativo mide el tiempo que desde la adquisición de las materias primas hasta el efectivo a la venta, ¿no? Hasta que se venda. Tenemos el periodo promedio de inventario, el PPI es el tiempo que los productos permanecen almacenados antes de ser vendidos. También tenemos en el ciclo operativo lo que viene a ser el PPP, que es el periodo promedio de pago, que viene a ser el plazo otorgado por los proveedores para pagar las compras, ¿no? Y también tenemos el periodo promedio de cobro, que vendría a ser el tiempo que tarda la empresa en convertir las ventas a un crédito en efectivo, ¿no? También tenemos métodos de financiamiento a corto plazo. Dentro de eso encontramos el factoring, el confirming, el créditos comerciales y las cartas de crédito. El factoring es cuando la empresa cede sus facturas a cuentas por pagar, es decir, al banco. El confirme es un servicio de gestión de pagos a proveedores que hace mediante el banco. Y los créditos comerciales son financiamientos espontáneos que les dan para lo que tiene que ser para sostener sus capitales de trabajo. Las cartas de crédito son instrumentos de pago emitidos por un banco emisor a solicitud de un comprador, ¿no? Siguiente. En el ejercicio propuesto que estamos proponiendo de la empresa, nosotros estamos considerando ventas anuales a crédito de 12 millones, costo de ventas anuales de 8.400.000, nuestros inventarios de 1.400.000, cuentas por cobrar comerciales de 2 millones también y cuentas por cobrar a proveedores de 700.000. Siguiente. Para hallar el ciclo de conversión a efectivo que merecía ser el CCE, calculamos primero el plazo promedio que vendría a ser en días. Para eso tenemos que hallar el ciclo operativo, sería el periodo promedio de inversión, lo que indique el PPI, también el periodo promedio de cobro y el periodo promedio de pago. El periodo promedio de inventario serían los inventarios sobre el costo de las ventas por los 360 días, si viene a ser anual, como es un año. El periodo promedio de cobro sería las cuentas por cobrar sobre las ventas por 360 días, lo que vendría a ser, nos da de resultado 60 días. Y el periodo promedio de pago son las cuentas por pagar que tenemos que pagar y el costo de ventas sobre el costo de ventas por los 360 días, lo que nos indicó de 30 días. Siguiente. Eh, Resultados del ciclo. El ciclo operativo, al hallar todo esto, nos indica de 120 días. El ciclo de conversión a efectivo es el ciclo de operativo menos el menos el PPP, que indicarían 90 días. Lo que nos indica esto es que Agroexportac, nuestra empresa, necesita 90 días de financiamiento para cubrir el desfase desde que se desembolsa el dinero para pagar a insumos agrícolas hasta que finalmente se cobra la venta a sus clientes exportadores en el extranjero. Bueno, calculando el cálculo numérico de las NOF, las necesidades operativas del financiamiento cuantitativas se calculan restar el pasivo espontáneo sobre los activos netos. Entonces tenemos el NOF, que vendría a ser las cuentas por cobrar más los inventarios, menos las cuentas por pagar. Entonces serían lo que inicialmente propusimos de 2 millones más 1.400.000, lo que tenemos en inventarios, menos las cuentas por pagar, que serían de 700.000, lo que nos indica de que nosotros tendríamos nuestras necesidades operativas de 2.700.000. Siguiente, por favor. Para eso nosotros hemos hecho un diagnóstico financiero en base a nuestro problema que presenta un descalce financiero significativo derivado de un ciclo de conversión de efectivo de 90 días, el cual genera una necesidad operativa de financiamiento de, como ya lo indiqué, de 2.700.000, y el problema radical implica la lentitud de las cobranzas que tenemos internacionales, que vienen a ser 60 días, y el corto plazo otorgado que entregamos a los proveedores de 30 días. Para eso nosotros hemos propuesto que la implementación de un factoring de exportación para sus cuentas por pagar y financiamiento preembarque para nuestros insumos, lo que haría que la empresa llegue a monetizar su cartera de clientes de forma anticipada a menos de 30 días y reducir de manera considerable la dependencia de líneas de sobregiro costosos, garantizando la salud financiera y también la liquidez, lo que quiere nuestra empresa, ¿no? Gracias. Buenas tardes. Ahora vamos a ver el análisis del financiamiento de inversiones y estrategias de cobertura. Bueno, podemos ver los principales instrumentos aquí derivados que utilizan las empresas para protegerse de los riesgos financieros. El primero sería el forward.
que permite fijar el tipo de cambio para una fecha futura. Esto ayuda a que la empresa sepa con anticipación cuánto recibirá o pagará, evitando pérdidas por la variación del dólar. El segundo que vemos aquí es los futuros, que sirven para asegurar el precio de las materias primas o divisas y así evitar incrementos inesperados en sus costos. Luego tenemos también encontramos el swaps, que permiten intercambiar tasas de interés o monedas para reducir riesgos financieros y tener un mejor control de deudas. Finalmente están las opciones call y put, que otorgan el derecho de comprar o vender un activo sin la obligación de hacerlo, brindando la mayor flexibilidad. En resumen, de todos esos instrumentos, pues ayudan a reducir la incertidumbre financiera y facilitan la planificación para la empresa Agroexport. Siguiente, vamos a ver cómo se aplica un caso práctico de la empresa Agroexport SAC. Esta es una empresa, como vemos aquí, que tiene como mercados de exportación principales Estados Unidos, Europa y Asia. Los ingresos que tienen ella sería pues en dólares, ¿no? Recibe sus ingresos en dólares y además solicita créditos e importa maquinarias para poder seguir creciendo y está también expuesta a riesgos financieros. Ahora, los principales riesgos son la variación de cambio, porque pueden recibir menos soles cuando el dólar baja y el aumento de las tasas y el aumento de las tasas de interés, ¿no? Que incrementa el costo de sus préstamos. Por eso es importante que la empresa utilice instrumentos de cobertura para proteger más que nada sus ingresos y mantener su estabilidad financiera. Siguiente, por favor. Acá tenemos el caso práctico con los datos. Vamos a explicarlo. Ya, en este ejemplo podemos observar cómo funciona el contrato forward. Agrosport tiene una exportación de $100.000 y el banco le ofrece fijar el tipo de cambio de 3,7 soles por dólar. Si la empresa no utiliza el forward y el dólar baja a 3,55, solo se va a recibir 355.000 soles. En cambio, con el contrato forward recibirá 370.000 soles, porque el tipo de cambio que ya fue asegurado desde el inicio sería de 3,7. Eso significa que va a evitar perder 15.000 soles, lo que le permite planificar mejor su flujo de caja y tener mayor seguridad en sus operaciones. Bien, siguiente, por favor. Bueno, acá tenemos además del forward, como ya le habíamos hecho mención, también existen los otros instrumentos, ¿no? Que habíamos indicado en un inicio. Los futuros que permiten asegurar el precio de fertilizantes e insumos para evitar aumentos inesperados, en el caso de Agrosport. Los swaps también sirven ¿para qué? Para convertir los préstamos con tasa variables en tasa fija, dando mayor estabilidad en los pagos. Y por último, tenemos a la opción de CAL y protege la compra futura de maquinaria, ya que permite comprar dólares a un precio previamente acordado si el tipo de cambio aumenta. En conclusión, aumenta todo, aunque todos estos instrumentos son útiles, el forward es la estrategia más recomendable para Agroexport SAC porque protege directamente sus ingresos por exportaciones y reduce el riesgo cambiario. Gracias. Siguiendo con lo que vendría a ser la identificación de riesgos financieros, tenemos acá lo que vendría a ser cómo estos riesgos financieros permiten a las empresas tomar buenas decisiones que sean mucho más informadas y fortalecer lo que es su estabilidad. Para esto, tenemos que tomar en cuenta primero que es riesgo cambiario, en la cual trata que es la posibilidad de sufrir ciertas pérdidas debido a diferentes variaciones que se ven dentro del tipo de cambio de las monedas, afectando mucho lo que es dentro de las empresas, lo que vendría a ser sus operaciones fijas y también lo que vendría a ser tanto de los temas de importación, exportación que se ven metidos dentro de estas operaciones dentro. Aparte también que tenemos que tener en cuenta que mantienen activos y pasivos dentro de lo que es su moneda extranjera en este caso. El segundo vendría a ser riesgo de tasa de interés, en la cual se basa en lo que son cambios de tasa de interés que incrementan el costo financiero o posiblemente pueden disminuir debido al valor de las inversiones, afectando la rentabilidad y los resultados financieros de la empresa. Luego se tiene lo que es el riesgo de liquidez, en la cual se basa que es la posibilidad de que una empresa no pueda convertir rápidamente sus activos en efectivo o posiblemente que la liquidez no sea suficiente para cumplir ciertas obligaciones que tiene la empresa como tal. El riesgo de crédito internacional se ve la posibilidad de que
el cliente o en este caso la contraparte extranjera incumplan lo que son los pagos correspondientes que se plasman dentro del contrato de compra y venta internacional, dado esto de que ocasiona pérdidas económicas y el flujo en este caso de caja de la empresa. Y por último, lo que se ve riesgo país, que se trata del riesgo derivado de factores, sean políticos, económicos, entre otros, dentro del país, en la cual se basa que afecta negativamente en las operaciones internacionales, las inversiones y el comercio exterior. Acá tenemos un caso de lo que podría ser de la empresa AgroSport, que más que todo esta empresa se basa de lo que es la exportación de productos agrícolas hacia mercados como Estados Unidos, Europa y Asia. Para esto se realizan operaciones de comercio exterior y bueno, a este caso vamos a analizar cómo la empresa vendría a enfrentar los riesgos que he explicado anteriormente. Para esto se tiene el cuadro de cómo afectaría en cada tipo de riesgo financiero, en la cual como primero tenemos el riesgo cambiario, que se basa en que la empresa, en este caso, recibe pagos en dólares, y si el dólar en este caso se deprecia, vendría a tener menos ingresos al convertir obviamente sus ventas, en este caso ventas de la misma moneda extranjera que está estableció la empresa, ¿no? Como tal. Ejemplo, tenemos que en este caso vendría a exportar el producto de que es arándanos al mercado estadounidense, y bueno, se presenta una variación de tipo de cambio en la cual debería ser 3.80, reflejando lo que es un 3.60 por dólar. El riesgo de tasa de interés se tiene lo que son operaciones mediante préstamos a tasas que son muy variables. Y para esto se tiene el ejemplo que vendría a ser que en este caso la empresa podría solicitar un crédito para ampliar sus cultivos y la tasa de interés en este caso aumentaría. Como riesgo de liquidez tenemos que podría implantar un tipo de falta de efectivo para cubrir pagos de proveedores, trabajadores y transporte que tenga la empresa como tal en sus operaciones. Y como ejemplo vendría a ser que el comprador extranjero paga 90 días después del embarque. Riesgo de crédito, existe la posibilidad que el cliente extranjero retrase o incumpla el pago anteriormente dicho y plasmado en el contrato de compra-venta internacional, lo que vendría a reflejarse en el ejemplo, en este caso vendría a ser que un importador europeo no cumple con el pago acordado. Y por último, lo que es riesgo país, que se basa en los cambios políticos, económicos, entre otras áreas, en la cual se basa que la empresa como tal tiene problemas, ya que un país siempre va a imponer lo que son nuevas restricciones sanitarias o incrementar aranceles en este caso, ya sea dentro de la política o como se encuentre la empresa extranjera. En este caso, después tenemos lo que es el mapa de efecto de flujo de caja. Ahí hemos hecho una clasificación de lo que vendría a ser el nivel de impacto que tiene cada nivel de riesgo, si es bajo, medio o alto, y lo que se representa en cada uno de ellos, que vendría a ser riesgo cambiario, disminuye los ingresos por variación de tipo de flujo en este caso, riesgo de tasa de interés, mayor costo de financiamiento que refleja, riesgo de liquidez, que se basa en lo que es la falta de efectivo para cumplir obligaciones a corto plazo, riesgo de crédito, que es retraso o incumplimiento de pagos dentro del contrato, en este caso de compra y venta. Y por último, lo que es riesgo país, que se ve un medio, ya que esto identifica la reducción de exportaciones y mayores costos por diferentes tipos de sectores como políticos y económicos. Luego se tienen lo que es las conclusiones con respecto a preguntas. Principalmente tenemos que sintetizar los riesgos y problemas detectados ante los problemas que hemos presentado anteriormente. En el análisis evidencia que esta empresa que hemos tratado, que es AgroSportSAC, empresa principalmente lo que son riesgos derivados y la votabilidad, en este caso lo que debería ser el tipo de cambio, no soles a dólares. Variaciones de tasa de interés, factores que afectan rentabilidad en sus operaciones, tanto IMPO y EXPO. Después, como la primera pregunta tenemos, ¿es mejor un forward, un SWAT o una opción? O en este caso un extra también podría ser. Para la empresa, en este caso de AgroSportSAC, la alternativa mucho más favorable para él sería un contrato de forward, ya que permite asegurar el tipo de cambio a las futuras exportaciones, reducir incertidumbre y más que todo sobresale mucho los ingresos en dólares y protege mucho lo que es su flujo de caja frente a fluctuaciones de mercado que son mayormente muy cambiarios en el país extranjero. Para esto también se tiene que rescatar que los SWAT y las opciones pueden utilizarse como instrumentos complementarios en ciertas situaciones mucho más específicas, ya que esto podría ser una mejora en su gestión, dado a temas como deudas o ya que si más adelante requieren una mayor flexibilidad financiera, la empresa como tal. Y por último tenemos lo que es la pregunta de qué financiamiento conviene más. Para la empresa vendría a ser que la mejor combinación vendría a ser un factoring de exportación al 100%, ya que esto de la cartera internacional refleja mucho lo que es el tema de créditos preembarque para lo que son ciertos insumos.
Y más adelante también se puede reflejar a la empresa como una estrategia que no solo sea más económica en términos que solo se basan en costo y beneficio, ya que esto podía transformar la estructura financiera y también acortando el CCC y garantizando mucho más adelante lo que es la liquidez a ciertas campañas de exportación que tenga la empresa como tal. Muchas gracias.